Este año se vienen verdaderos juegazos survival, así que no te voy a hacer perder el tiempo. Y empezamos por Dune Awakening, un juego de supervivencia multijugador a una escala masiva. Sobrevive al gusano arena, fabrica un ornitóptero, construye una fortaleza y alcanza la gloria en un arrakis, donde empezarás desde lo más bajo, hasta convertirte en un miembro de las grandes casas. Es un juego lleno de posibilidades, que les gustará tanto a los fans como a quien no conocen el universo de Dune. Este MMO, entre comillas, está desarrollado por Funcom, quienes saben hacer muy bien este estilo de juegos, como lo fue Conan Exiles, ya que a poco, porque sale el 20 de mayo para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Atomfall es un juego de acción y supervivencia inspirado en hechos reales. Se desarrolla 5 años después del desastre nuclear de Windscale, en el norte de Inglaterra. Además de la acción, es muy importante el sigilo para enfrentarte a diferentes enemigos, desde personas y robots hasta monstruosidades sobrenaturales. Justo acaba de salir y lo tienes disponible para PlayStation, Xbox y PC, además de estar incluido en el Game Pass. Surca los cielos en Aloft, un juego cooperativo de supervivencia en mundo abierto entre islas flotantes. Convierte cualquier isla en una nave celeste y hace ella tu hogar entre las nubes. Encuentras haber olvidado, cura la corrupción fúngica y desafía al huracán para restaurar el ecosistema. Es un juego muy bonito e interesante si te gusta este género. Tiene críticas muy positivas en su Early Access, por ahora solo en PC, y cuando salga su versión completa también estará disponible para consolas. Into the Dead or Darkness Days te sitúa en un pueblo de Texas en 1980, el cual ha caído por una plaga zombie. Deberás liderar a un grupo de supervivientes de un refugio a otro, mientras recuperas recursos, recoges armas y luchas por sobrevivir en un juego al puro estilo This War of Mine. Visualmente se ve increíble, con grandes escenarios llenos de detalles. La supervivencia es lo más importante, por lo que tendrás que tomar decisiones difíciles. El juego sale el segundo trimestre de este año para Steam, donde podrás probar su demo. Uno de los juegos más curiosos de este año es The Alters, un emotivo juego de ciencia ficción que mezcla aventura, supervivencia y construcción de bases. Juegas como Jan Dolsky, un trabajador que crea versiones de sí mismo para huir de un planeta que vive en constante peligro. Cada versión suya puede adoptar una profesión o rasgos que te ayuden en diferentes tareas. Un juego muy interesante que ha sorprendido a quienes ya lo han jugado. Tú también podrías probarlo, ya que tienes demo gratis en Steam y su fecha de lanzamiento está cerca, prevista para 2025. Asylum Desolation es un juego de supervivencia en solitario en una tierra posapocalíptica. Lo más curioso de este juego es que está desarrollado por una sola persona. Tendrás que explorar, fabricar y enfrentarte a peligros mientras reparas una base de lanzamiento para escapar de allí, dejando el misterio de qué ocurrió en la Tierra. Todavía no tiene fecha confirmada, pero el tráiler se publicó en enero, donde el desarrollador mencionó que el juego avanza notablemente. En principio saldrá para PC. Todavía no entiendo del todo Dark Light Survivor, y verás por qué. Es un survival post-apocalíptico que mezcla demasiadas cosas con lo que ellos llaman perspectiva dinámica, donde el juego pasará de shooter a survival y viceversa. Tendrás que eliminar enemigos mientras mejoras a tu personaje y armas. El juego promete grandes cinemáticas y épicas batallas. Veremos qué tal sale, ya que lo hará en Early Access en principio para Steam. Terminator Survivors es un juego de supervivencia en mundo abierto, desarrollado por Nacon. Ambientado tras Terminator 2, deberás explorar, recolectar recursos y construir una base para resistir a Skynet, además de facciones humanas rivales. Tendrá modo cooperativo y una historia original que conecta el día del juicio con el ascenso de la resistencia. Se lanzará en acceso anticipado este 2025 para PC y con planes para hacerlo en PlayStation 5 y Xbox Series. Ark 2 traerá de vuelta a los dinosaurios e introducirá una historia muy profunda, protagonizada por Vin Diesel. Aunque parezca meme, estará enfocada en la familia, y la verdad que no es broma. Mantendrá la esencia de supervivencia, pero con un sistema de combate mejorado, nuevas mecánicas de crafteo y una exploración en un mundo más detallado y dinámico. Se enfocará en un combate cuerpo a cuerpo más táctico, supervivencia primitiva y una narrativa más elaborada. En principio saldrá en 2025 para PC y Xbox Series, aunque seguramente lo atrasen porque siguen actualizando el primer Ark. Los Legions es un survival bastante inusual, ya que serás un soldado romano. Podrás jugarlo solo o con hasta 3 amigos, explorando diferentes biomas, consiguiendo materiales para construir edificios o armas, y descubriendo los secretos de una época pasada. Tiene mecánicas interesantes que recuerdan a Medieval Destiny. Veremos si cumplen lo que promete, aún sin fecha confirmada, que en principio saldrá en Steam.
The Lost Wilds es un juego de terror y supervivencia en primera persona, que ofrece una experiencia inmersiva y cinematográfica. Captura la majestuosidad y el terror de los dinosaurios, presentándolos como animales salvajes en lugar de monstruos. Deberás moverte sigilosamente, evadir depredadores y utilizar el entorno a tu favor para sobrevivir en una selva prehistórica llena de vida. Aunque no tiene fecha de lanzamiento oficial, se espera que lo hará este año para Steam. Y uno que lo anunciaron hace poco y obviamente te lo tenía que traer. Jurassic Park Survival te lleva de vuelta a la primera película, donde deberás luchar para sobrevivir como una científica de InGen. Explorarás la isla nublar, llena de instalaciones y dinosaurios, enfrentándote a amenazas inesperadas. Para sobrevivir podrás esconderte, distraer a los dinosaurios utilizando herramientas que encuentres. Aún no tiene fecha confirmada, pero sí sabemos que saldrá para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Si te ha gustado el vídeo, aquí te dejo otro con otros juegos que seguramente te interesen. Deja tu like si te ha gustado y suscríbete para no perderte ningún vídeo.